Pancho Borja, Enrique Vallas y Bernardo Moscoso realizaron un trabajo intenso, profundo, con el apoyo de la televisión colombiana para poder presentar en base a los archivos históricos. Van a ver ustedes filmaciones desde hace casi 100 años para conocer qué es lo que ocurre en Colombia. Nuestros vecinos del norte, la violencia de Colombia amenaza al Ecuador. Si la situación sigue como está, si se profundiza la injusticia, si es que la violencia comienza a estallar en el Ecuador, las consecuencias pueden ser realmente catastróficas para nuestro país. Vamos a conocer y luego conversar con Pancho este reportaje. Pongamos atención, que es una reflexión fundamental, histórica, sobre la realidad de la violencia en Colombia. Si fuera una persona sana, no que lo hagan de esta manera. Yo nunca esperaba esa noticia así. Ay, maldito, los que se lo comieron, amigos, sin haberles hecho una defensa a nadie, Dios mío. El último episodio de violencia brutal ocurrió hace pocos días en Colombia. Un comando de los paramilitares, fuerza que se opone militarmente a la guerrilla, masacró a 25 campesinos en el Tigre, muy cerca de la frontera con Ecuador. Con ellos suman casi 200 muertos en las últimas 2 semanas. A Fernando Zambrano le correspondió la triste tarea de reconocer los cadáveres de sus 2 hermanos. A uno de ellos pudo identificarle por esta llave colgada de su tobillo. Esto fue una tragedia muy berraca. Fue que los muchachos llegaron a trabajar aquí, inocentemente lo mataron. Lo sacaron de la residencia parte de 11 o 12 de la noche. Lo sacaron y lo mataron. A los paramilitares se les acusa de tener vinculaciones con el ejército colombiano. Son financiados por ganaderos y empresarios y en algún momento se dijo que recibían dinero del cartel de narcotraficantes de Cali. Están dirigidos ahora por Carlos Castaño, una vez que su hermano Fidel Castaño, el máximo líder de la organización, desapareció sin dejar rastro en 1996. Se presume que está muerto. Ellos, es una versión de ellos, de Fidel Castaño y de Carlos Castaño, cuentan que deciden crear el movimiento de autodefensas, hoy grupos paramilitares, a raíz de la muerte del papá de ellos, que había sido secuestrado por las FARC. Ellos parece que con mucho esfuerzo, no sé qué tanto, reúnen un capital, una plata, se las pagan a las FARC, y las FARC le toman el pelo durante mucho tiempo, y resulta que después lo que le entregan a los Castaños es el cadáver de su papá. Que a raíz de ese episodio ellos deciden crear los grupos de autodefensas y grupos paramilitares. Este periodista, Oscar Montes, editor político de la revista Semana, es uno de los 3 que ha logrado entrevistar a Castaño. Los Castaño dirigieron también el grupo llamado de los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, a cuya muerte en manos de la policía contribuyeron decisivamente. Lo dice la influyente revista Semana. Fidel Castaño es quizá la única persona en Colombia que le declaró y le ganó una guerra a Pablo Escobar. Los paramilitares siembran el terror por donde van, pues matan a los civiles que según ellos apoyan a la guerrilla. En Bogotá visitamos a Alfredo Molano, sociólogo, escritor y articulista de El Espectador. Está amenazado de muerte, según él, para amedrentar de ese modo a la prensa. Yo no me siento diciendo nada diferente de lo que dicen otros periodistas, es decir, que hay masacres, que hay vínculos con los militares, que son una posición política de extrema derecha, que desaparecen la gente, es decir, eso lo sabe el país. Conmigo quieren hacer un castigo ejemplar para callar a otros periodistas. Pero la violencia en Colombia no es reciente, tiene al menos 100 años. Les invito pues a refrescar un poco la memoria. 1899, exactamente hace 100 años, se desata la guerra de los 1000 días entre los conservadores que mantenían el poder y los liberales que se sentían políticamente relegados. Se firmó la paz, pero no se aplacó del todo la violencia entre los 2 partidos, y en cambio comenzó a surgir la violencia en el campo, abandonado por los gobiernos. Desde todos los órdenes conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros los oprimidos y engañados de siempre. 1948.
Jorge Eliezer Gaitán era el gran caudillo liberal surgido de la desesperanza popular. ¡Que jurar conmigo lo mismo! Su asesinato da inicio al Bogotazo, la más dramática ola de violencia en la historia de la capital colombiana. Saqueos, incendios, violencia en la calle llevan a Colombia al borde de la guerra civil. La violencia se generaliza y en el campo Tiro Fijo organiza a los campesinos contra las huestes conservadoras. 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla, con gran apoyo popular, da un golpe de Estado contra el gobierno conservador. El nuevo jefe del Estado recibe el homenaje del pueblo agradecido. Pero la situación se deteriora nuevamente luego de apenas un año de paz. 1957, conservadores y liberales tumban a Rojas Pinilla y acuerdan alternarse en el poder en el futuro. Entre 1950 y 1957, más de 200.000 campesinos caen muertos en las refriegas. Los bandoleros y la guerrilla comunista de Tiro Fijo aterrorizan el campo. 1964 nace el Ejército de Liberación Nacional. Resonaban aún las notas del triunfo de la Revolución Cubana. América Latina se dejaba contagiar por el romanticismo de las ideas del Che Guevara y sus compañeros barbados de la Sierra Maestra. Ese mismo año, un sacerdote español llamado Camilo Torres ingresa a la guerrilla para luchar contra la Alianza Liberal Conservadora. Poco después, se convierte en el líder del Ejército de Liberación Nacional. 1966, nacen las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, bajo el mando de Tiro Fijo. 1967, nace el Ejército Popular de Liberación de inspiración maoísta. 1970, elecciones. Candidatos: Misael Pastrana Borrero, padre del actual presidente Andrés Pastrana, y el exdictador Gustavo Rojas Pinilla. En verdad, yo soy el candidato del Frente Nacional. Gana Pastrana con escaso margen y con fuertes sospechas de fraude electoral. Entonces nace otra organización subversiva, el M-19, que se especializa en acciones espectaculares. 1982, el presidente Betancur consigue un cese al fuego de las FARC, que sin embargo no prospera. 1986, Virgilio Barco logra que el M-19 entregue las armas y se transforme en un partido político. 1990, bajo el gobierno del presidente Gaviria, se desmovilizan algunos grupos menores, pero el presidente declara la guerra total a las FARC. 1998, 5 días antes de la segunda vuelta, este hombre, Víctor G. Ricardo, mano derecha de Andrés Pastrana, consigue reunirse con las FARC para hablar de paz. El hecho define la elección a favor del candidato conservador. Pastrana se reúne con Tiro Fijo una vez, pero este falta a la segunda cita. Solo asisten sus delegados Joaquín Gómez, Fabián Ramírez y Raúl Reyes. El coordinador del proceso de paz, Víctor G. Ricardo, nos recibe en el Palacio de Gobierno en Bogotá. La paz no se decreta, la paz se construye. Y en esa construcción de la paz tiene que estar, por supuesto, la voluntad y el compromiso de todos los colombianos. Muchos colombianos tienen fe en que la paz llegará, y quizás nadie la expresó con tanta fuerza como esta señora que vende granos para alimentar a las palomas en la Plaza Bolívar. ¿Y usted sabe que la paloma es el símbolo de la paz? La paloma es el símbolo de la paz, y las estamos matando, ¿no? Porque hay muchos que vienen y las matan. ¿A las palomas? Sí, señor, claro. ¿Y usted tiene confianza en que haya paz ahora con la guerrilla? Creo que sí, la debe haber. Así no haya aparecido Marulanda, así no haya él aparecido, pero creemos que con él y sin él tendremos la paz. Pero muchos también opinan que mientras haya miseria habrá violencia, como este lustrabotas al que encontramos inseguro de su futuro en una calle elegante de Bogotá. ¿Usted cree que va a haber paz en Colombia? No. ¿No cree que haya? No. ¿Posible? No, imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay mucha hambre y paz con hambre no hay paz. Uno es pobre y todo... si no me dejan trabajar, pues aguanto hambre, entonces, ¿qué pasa ahí? Me toca irme por allá como a rebuscarme en otro lado, a desesperarme. ¿Y por qué no me dejan trabajar los policías? Entonces eso no es paz. De hecho, las conversaciones apenas comenzadas han sido ya suspendidas por las FARC. Nunca como hoy, estas palomitas resultan tan simbólicas para el pueblo colombiano, que busca desesperadamente la paz.
Recorriendo las calles de este atormentado país, uno no puede dejar de preguntarse, ¿serán estos niños parte de una generación también marcada por la violencia irracional que ya lleva un siglo?